Jacqueline Lard y Amy Baker. En los tranquilos rincones del condado de Stafford, un misterio que ha persistido durante casi 4 décadas ha encontrado por fin su resolución. En una fría noche de noviembre de 1986, la vida de Jacqueline Lard, de 32 años, fue brutalmente quitada. A medida que avanzaba el año, las pistas se disipaban, pero la búsqueda de la verdad y la justicia nunca decayó. Décadas más tarde, el avance que proporcionaría respuestas a la trágica desaparición de Jacqueline también descubriría un sorprendente vínculo con otro caso sin resolver. Jacqueline era una agente inmobiliaria de 32 años de edad. Vivía y trabajaba en el condado de Stafford, Virginia. Conocida por su vivacidad y dedicación, era madre y criaba a 2 hijos, una chica de 13 años y un niño de 7 años de edad. Su papel en Mount Vernon Realty implicaba largas jornadas, trabajo duro y compromiso. Estas son las circunstancias que la definían tanto profesional como personalmente. A primera vista, su vida en noviembre de 1986 era la de una mujer profesional muy ocupada. Se esforzaba en dedicarse a su carrera y a su familia al mismo tiempo, pero su vida rutinaria pronto se vería alterada por un trágico suceso. La mañana del 14 de noviembre de 1986, Jacqueline Lard llevaba a cabo su rutina de siempre. Se preparaba para otro día en Mount Vernon Realty, en Garrisonville Road. Ese día, como muchos otros, Jacqueline tenía que trabajar hasta tarde. Tarde también va a ser si no te suscribes a mi nuevo canal, donde relato personalmente casos de este año en primera persona. Suscríbete rápido en el comentario fijado. Rápido. Volviendo al caso. Esto no era inusual, y Jacqueline cumplía con sus compromisos diligentemente, sin ser consciente del sombrío destino que le aguardaba. En casa, sus hijos estaban acostumbrados a la rutina, sabían que su madre trabajaba a menudo hasta tarde y confiaban en que volvería, como siempre lo hacía. Al caer la noche en el condado de Stafford, un momento de inquietud se apoderó del hogar de los Lard. Jacqueline no regresó a casa a la hora habitual. Las horas pasaban sin tener señales de ella. A la mañana siguiente, con Jacqueline aún desaparecida, la ansiedad aumentó exponencialmente. Los empleados de los comercios cercanos alertaron a la policía al encontrar signos de una lucha violenta en la oficina inmobiliaria. Las paredes y el suelo del despacho estaban manchados de sangre. Uno de sus zapatos negros de tacón, sus tarjetas de visita y algunos de sus papeles inmobiliarios aparecieron esparcidos por el suelo manchados de sangre. Al día siguiente, en el vecino condado de Prince William, se hizo un espantoso descubrimiento que confirmó los peores temores de los seres queridos de Jacqueline. El cuerpo de Jacqueline, parcialmente vestido, fue encontrado bajo un montón de alfombras desechadas en Woodbridge. El estado de su cuerpo indicaba que había sufrido un traumatismo por objeto contundente, un final violento para una vida que quienes la conocían describían como vibrante y dedicada a sus hijos. Los primeros hallazgos en la escena del crimen y el último paradero conocido de Jacqueline empezaron a dibujar un panorama sombrío para los investigadores. Las autoridades reconstruyeron los hechos que condujeron a su desaparición. Observaron que Jacqueline había sido vista por última vez por sus colegas alrededor de las 9 de la noche del día de su desaparición. La escena de un forcejeo en la oficina inmobiliaria sugería que podría haber sido allí donde comenzó el ataque. En los días y semanas siguientes, los detectives siguieron entrevistando a colegas, familiares y posibles testigos. Querían crear una línea de tiempo de las últimas horas de la vida de Jacqueline. El marido de Jacqueline trabajaba como agente de la DEA. Estaba en una misión en Costa Rica en el momento de la muerte de su esposa. Revisaron sus registros telefónicos, transacciones financieras e interacciones de negocios. Buscaron cualquier pista que pudiera señalarles al autor. Su coche, un Nissan Stanza color champán, apareció abandonado en el condado de Fairfax un mes después de que se encontrara su cadáver. Esto añadió otra pieza al rompecabezas. Se sugería que después de salir de su oficina, Jacqueline había sido secuestrada y llevada a la fuerza a otro lugar. Y entonces se produjo el fatal encuentro.
La proximidad de su vehículo abandonado y el lugar donde se encontró su cadáver apuntaban a un intento planificado y posiblemente apresurado de ocultar el crimen. A pesar de los esfuerzos de los detectives, el caso se enfrió rápidamente. A lo largo de los años, múltiples equipos de detectives revisaron el caso. Retuvieron a los testigos y volvieron a examinar las pruebas con nuevas tecnologías forenses. Los avances en los análisis de ADN permitieron albergar esperanzas de un gran avance, pero la coincidencia seguía siendo difícil de encontrar. Los investigadores también pidieron ayuda a la opinión pública, difundieron información sobre el caso periódicamente y pidieron que se presentara cualquiera que lo supiera. Siguieron innumerables pistas, pero ninguna condujo a un sospechoso concluyente. Con el paso de los años, el caso fue pasando de un sheriff a otro. Cada uno de ellos se esforzaba por resolver el misterio de la prematura muerte de Jacqueline, pero los rastros que se iban borrando y las pruebas que envejecían se los impedía. El mayor avance en la investigación del prematuro final de Jacqueline se produjo décadas después del crimen. Esto fue impulsado por los avances en la tecnología forense y un compromiso revitalizado para resolver casos sin resolver. En 2017, los funcionarios del condado de Stafford decidieron utilizar los servicios de los nanolaboratorios de Parabon. Este método ofreció un nuevo ángulo del caso, generó un perfil de sospechoso y reavivó las pistas de investigación en un misterio que llevaba años estancado. A pesar de estos avances, el perfil no coincidía con ningún registro existente en las bases de datos criminales. La identidad del sospechoso seguía rodeada de misterio. Perseverantes en su persecución, los detectives cambiaron su estrategia por la genealogía genética. Al cotejar el ADN de la escena del crimen con estas bases de datos, los genetistas pudieron identificar a parientes lejanos. El 14 de diciembre de 2023, establecieron conexiones familiares para reducir el número de posibles sospechosos. Los detectives pudieron centrarse en Elroy Harrison, de 65 años, un hombre que había logrado eludir la detección de las fuerzas del orden, ya que anteriormente no figuraba en las bases de datos de ADN criminal. Tras identificarlo como posible sospechoso, una orden judicial permitió a los detectives recoger una nueva muestra de ADN de Harrison. En febrero de 2024, la comparación de esta muestra con las pruebas de ADN procedentes del lugar del crimen décadas antes confirmó una coincidencia definitiva con Harrison. Los investigadores se sorprendieron al descubrir que las pruebas de ADN también vinculaban a Harrison con otro trágico caso, el asesinato de Amy Baker en 1989. La noche del 29 de marzo de 1989, Amy, de 18 años, se quedó a un lado de la carretera interestatal 95. Su Volkswagen Escarabajo azul se había quedado sin gasolina cerca de Backlick Road, en Springfield, en el condado de Fairfax, Virginia. Volvía a casa después de visitar a su tía en Falls Church. Amy encendió las luces de emergencia y se dirigió a pie hacia una gasolinera Exxon cercana en busca de ayuda. Trágicamente, durante su marcha se encontró con un violento asaltante. Amy fue agredida y su vida fue brutalmente arrebatada por un estrangulamiento. Su cuerpo fue abandonado en un bosque cercano. Su vehículo sería encontrado al borde de la carretera y remolcado a la mañana siguiente. Su familia, que había denunciado su desaparición, se enteraron de que el coche había sido remolcado y volvieron al lugar donde se había averiado. 2 días después de su desaparición, su madre Sue Baker y su tía encontraron sus restos ocultos bajo una capa de hojas. Estaba cerca del lugar donde habían dejado su vehículo. Al igual que en el caso de Jacqueline, las pruebas forenses recogidas en la escena de Amy condujeron inicialmente a un final. Su caso también se enfrió. En 2020, los detectives del equipo de casos sin resolver del Departamento de Policía del Condado de Fairfax colaboraron con DNA Labs International para presentar las pruebas del caso de Amy para su análisis. La investigación realizada a través de la genealogía genética unificó los dos trágicos sucesos separados bajo un único sospechoso.
proporcionó pruebas cruciales que habían eludido los detectives durante décadas. El 4 de marzo de 2024, tras décadas de incesante trabajo de investigación y avances revolucionarios en tecnología forense, Harrison fue acusado por un jurado del condado de Stafford. Se le imputaron múltiples cargos, entre ellos un cargo de asesinato en primer grado, secuestro y asalto hacia Jacqueline Lard. También allanamiento de morada con intención de cometer un delito grave. Fue detenido en su domicilio del condado de Stafford el 5 de marzo. Posteriormente fue detenido en la cárcel regional de Rappahannock sin fianza. La unidad de casos sin resolver del condado de Fairfax está colaborando con la oficina del fiscal del condado de Fairfax. Quieren preparar cargos adicionales relacionados con la muerte de Amy Baker. Sue Baker, la madre de Amy, dijo: "Fairfax se está ocupando de esto y lo hará. Pero ahora mismo queremos que se ocupe del caso de Jacqueline Lard para saber que el culpable nunca saldrá de la cárcel. Siempre esperé esto, nunca me rendí. Le dije que nunca me rendiría". La oficina del sheriff del condado de Stafford dijo que la familia de Jacqueline no está interesada en hacer comentarios en este momento. Estos esfuerzos son un paso significativo hacia la resolución de estos casos sin resolver desde hace mucho tiempo. Esto aportará algo de consuelo a las familias implicadas. Carol Ann Barrett. En marzo de 1980, Carol Barrett, una joven de 18 años de Sanesville, Ohio, viajó con unos amigos a Daytona Beach, Florida. Se suponía que iban a ser unas idílicas vacaciones de primavera. El viaje daría un giro trágico cuando Carol fue secuestrada de su habitación de motel por un hombre armado. A pesar de los esfuerzos inmediatos de sus amigos por salvarla y de las intensas búsquedas policiales, el cuerpo de Carol aparecería días después cerca de Jacksonville, Florida, muy lejos de donde se la vio por última vez. Durante 4 décadas, este horrible asesinato permaneció sin resolver. Atormentó a su familia y a la comunidad de Daytona, hasta que un gran avance en tecnología forense aportó nuevas esperanzas a este caso sin resolver. Carol Ann Barrett nació y creció en la pequeña ciudad de Sanesville, Ohio. Sanesville es una comunidad conocida por su naturaleza unida y sus fuertes valores familiares. Carol, una de 6 hermanos, creció en un hogar bullicioso. El amor y el apoyo eran abundantes. Sus padres, Wayne y Patricia Barrett, estaban muy implicados en la vida de sus hijos. Proporcionaron un entorno estable y enriquecedor. Desde muy joven, Carol demostró cualidades de resistencia e independencia. Quienes la conocían, la podían describir como una persona sensata y práctica. Estos eran rasgos que la hacían muy querida, no solo por su familia, sino también por su amplio círculo de amigos. Carol tenía un comportamiento tranquilo y la capacidad de manejar situaciones estresantes con sabiduría. Estas eran características que su familia creía que le servirían bastante en la edad adulta. A los 18 años, Carol había desarrollado una gran variedad de intereses y un claro compromiso con sus aspiraciones futuras. Como miembro de la banda de su instituto, disfrutaba de las oportunidades que le brindaba para viajar y actuar. Un viaje especialmente memorable de la banda a Colorado despertó en ella la pasión por explorar nuevos destinos. Esto alimentó su deseo de planear un viaje de vacaciones de primavera a Daytona Beach, Florida. El padre de Carol, Wayne Barrett, no estaba muy contento con la idea del viaje, pero cedió. Sabía lo mucho que significaba para su hija. Carol había trabajado a tiempo parcial en un restaurante Wendy's para ahorrar para el viaje durante casi un año. A medida que se acercaban las vacaciones de primavera, la emoción era palpable. El 20 de marzo de 1980, Carol y varias de sus amigas condujeron toda la noche hasta Florida. A su llegada, se registraron en el Treasure Island Inn, un popular destino frente al mar en Daytona Beach Shores. El grupo no perdió tiempo en ir a la playa, lo que dio el pistoletazo de salida a lo que prometía ser una semana de relax y diversión bajo el sol de Florida. Las vacaciones darían un giro espeluznante en la madrugada del 23 de marzo. Tras una noche de tertulia en la habitación de las chicas frente al mar,
En la sexta planta, Carol y un amigo, Scott Grubb, de 18 años, salieron a visitar una tienda cercana. Esto fue alrededor de las 2 de la madrugada. Cuando Carol y Scott se dirigían hacia el ascensor, se encontraron de repente con un hombre que portaba una pistola. El asaltante les obligó agresivamente a regresar a su habitación de motel y les exigió que volvieran a entrar. Preocupado por las intenciones del intruso, su otro amigo, Steve, alegó que no podían acceder a la habitación porque no tenían la llave. Pero el pistolero fue implacable y empujó a Steve hacia la puerta. Aterrorizados, Steve y Carol aporrearon la puerta hasta que uno de sus amigos la abrió desde adentro. Una vez dentro, el pistolero se sorprendió brevemente por el número de personas que había en la habitación. A continuación, ordenó a todos que se desnudaran y acabó recaudando unos $200 en efectivo del grupo. Luego, declarando su necesidad de un rehén para facilitar su huida, eligió inicialmente a Pam Quinn, de 17 años, pero cuando Pam reaccionó con histeria inmediata, lo reconsideró. Murmuró que ella sería demasiado problemática. En su lugar, Carol se ofreció voluntaria para ir en su reemplazo. Ella optó por mantener la calma bajo presión. El pistolero indicó a Carol que se vistiera, mientras los demás seguían desnudándose en el balcón. Les aseguró que Carol sería liberada en 1 hora. A continuación, cerró la puerta corredera de cristal tras ellos, mientras acompañaba a Carol fuera de la habitación. Los amigos de Carol gritaron pidiendo ayuda, pero cuando nadie respondió, supieron que tenían que actuar. Uno de los chicos se atrevió a cruzar a un balcón adyacente. Evitó con cuidado una peligrosa caída de 70 pies. Una vez allí, alertó a los sorprendidos vecinos, quienes llamaron inmediatamente a la policía. La respuesta policial fue rápida, pero el secuestrador y Carol llevaban 20 minutos de ventaja. La búsqueda inicial se vio dificultada por la falta de testigos o de alguna pista del vehículo utilizado. Los amigos de Carol facilitaron a la policía una descripción detallada del hombre, descrito como un hombre de unos 20 años, de 1 metro con 70 centímetros de estatura y pelo castaño rojizo. Tenía barba, bigote y un lunar característico en la mejilla izquierda. Fue visto por última vez con una chaqueta de ante marrón, pantalones color canela y gafas doradas de estilo aviador. A pesar de esta detallada descripción, las pistas eran escasas. Las esperanzas de que Carol fuera liberada en menos de 1 hora se desvanecían en tanto que amanecía. A medida que pasaban las horas sin rastro de Carol, la realidad de la situación empezaba a desconcertarlos. Pam, asumiendo el doloroso deber de informar a los padres de Carol, les comunicó la devastadora noticia. Wayne, el padre de Carol, que en un principio se había mostrado reacio al viaje, se sintió abrumado por la preocupación. Intentó por todos los medios aferrarse a sus esperanzas, debido a la conocida resistencia y sensatez de Carol. Al amanecer, sin noticias de Carol, sus padres y sus amigos se aferraron a la esperanza infundida por las palabras del secuestrador. Rezaron para que regresara sana y salva. El FBI se unió a la investigación. Ayudó a las autoridades locales entrevistando a otros huéspedes y al personal del Treasure Island Inn. Desgraciadamente, no surgió ninguna información útil. Al día siguiente, los detectives de Daytona Beach fueron alertados del hallazgo del cadáver de una joven en una zona remota cercana al aeropuerto de Jacksonville. Esto es a casi 100 millas de donde Carol fue vista por última vez. Encontrada a 9 metros de la Interestatal 95, la mujer vestía de forma similar a Carol en el momento de su secuestro. 2 amigos de Carol viajaron a Jacksonville para identificar el cuerpo. Confirmaron la peor pesadilla de todos. Carol había tenido un final violento. Los amigos y familiares de Carol, que se aferraban a la esperanza de que regresara sana y salva, quedaron desolados por el sombrío descubrimiento. A pesar de las promesas iniciales del secuestrador de que sería liberada, su vida fue arrebatada sin sentido demasiado pronto. Cuando fue descubierta, Carol no presentaba lesiones evidentes, a pesar de tener sangre seca en la cara. La autopsia reveló posteriormente que había recibido un disparo mortal en la nuca, efectuado con un arma de pequeño calibre. La encontraron parcialmente vestida y con la parte superior del cuerpo al descubierto.
Su jersey blanco estaba sobre su cabeza y su camiseta cerca. Sus joyas permanecían intactas. La autopsia también señaló que fue agredida. No había heridas defensivas. Los detectives, ante la falta de pistas, se basaron en la descripción de los amigos de Carol para crear un retrato robot del sospechoso. Este retrato se distribuyó a la policía de todo el país, a los cobradores de peaje de las principales autopistas de la costa este, y apareció en los periódicos locales y en televisión. Los detectives estudiaron todos los detalles, desde las pruebas forenses en el lugar del crimen hasta las entrevistas con posibles testigos. Incluso analizaron las grabaciones de las cámaras de tráfico e interrogaron a delincuentes conocidos de la zona. Estudiaron detenidamente crímenes similares en los estados vecinos, con la esperanza de encontrar un avance que se relacionara con el caso. Incluso después de que se difundiera ampliamente el retrato compuesto del sospechoso, las semanas se convirtieron en meses sin ninguna pista significativa. Pasaron los años y la familia de Carol, desolada, siguió colaborando con las fuerzas del orden. Les instaron a mantener el caso abierto y a involucrar al público. Cada año, en el aniversario de la desaparición de Carol, los periódicos locales publicaban artículos que recordaban a la comunidad el crimen sin resolver. Esperaban refrescar la memoria o la conciencia de alguien, pero finalmente, el caso se enfrió por completo. No fue hasta agosto de 2017, cuando el caso de Carol fue reabierto por la Unidad de Casos sin Resolver de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, tras una revisión detallada de las pruebas. Unos años más tarde, en 2020, se produjo un avance significativo, cuando Billy Mansfield Jr., de 65 años, fue identificado como sospechoso. Se trata de un delincuente en serie convicto que ya estaba en prisión desde 1982 por el asesinato de varias mujeres. Mansfield, que tenía 24 años en el momento de la trágica muerte de Carol, confesó en septiembre de 2022 ser la persona que aparecía en el boceto inicial de la policía. Su confesión se produjo tras múltiples entrevistas que duraron más de 2 años. Admitió tanto el secuestro como el crimen violento. Mansfield había sido condenado en 1982 por acabar brutalmente con la vida de 5 mujeres diferentes en California y Florida. En su casa del condado de Hernando, Florida, se descubrieron 4 grupos de restos humanos durante la investigación inicial. 2 de estos restos fueron identificados rápidamente, pero 2 permanecieron sin identificar hasta 2022. Los agentes no dijeron cómo se redujo la búsqueda a Mansfield, pero Dan Johnson, supervisor de casos sin resolver de la oficina del sheriff de Jacksonville, dijo que la oficina del sheriff tenía una huella parcial de la palma de la mano del sospechoso para acompañar el boceto de la policía. Aunque confesó su participación en el caso de Carol Barrett en 2024, las autoridades decidieron no seguir adelante con el enjuiciamiento. Mansfield ya cumple cadena perpetua en California y 4 cadenas perpetuas concurrentes en Florida por sus condenas anteriores. Después de casi 44 años, este avance supuso un cierto cierre para la familia de Carol. Se confirmaba así la identidad del autor del crimen tras años de angustiosa incertidumbre. Claire Gilligan, sobrina de Carol, dijo que tenía 3 años cuando mataron a su tía, pero que la recuerda. Quiere que los demás también la recuerden. Claire no recordaba el día en que estuvo a punto de ahogarse cuando era pequeña, pero sabe que hoy está aquí gracias a su tía Carol. Saltó, me sacó y me hizo la reanimación cardiopulmonar hasta que llegó la ambulancia. Fue una heroína muchas veces, aunque Carol también era joven, dice Claire. Era como una segunda madre para mí. Recuerdo que me bañaba. ¿Y te acuerdas de esas perlitas de aceite para el baño? Siempre las usaba. Recuerdo que me preparaba maíz con queso mozzarella. Las galletas no horneadas eran sus galletas favoritas y son las mías también. Claire también dijo lo siguiente sobre Carol: una hija cariñosa, hermana, amiga. Ya sabes, cualquier persona en la que puedas confiar, a la que puedas acudir y sentirte cómoda. Esa era Carol. La resolución es agridulce por la decisión de no procesar a Mansfield debido a su condena a cadena perpetua.
su familia nunca verá que se le responsabilice específicamente de su trágico final. El fundador del proyecto Cold Case, Ryan Bachman, dijo: "Para algunas familias es suficiente saber quién fue y que no está ahí afuera haciendo daño a otras personas". Norman Lawrence Rich. En marzo de 1990, la tranquila vida de Norman Lawrence Rich fue brutalmente truncada en su casa de Washington, D.C., dejando a una comunidad conmocionada y a una familia enfrentándose a una pérdida indescriptible. Fue hallado muerto en circunstancias misteriosas que desconcertaron a los investigadores durante años. Las pistas iniciales, incluido el testimonio de su novia, Sheila Brown, no sirvieron de mucho para aclarar el misterio que rodeaba su prematura desaparición. El caso quedó sin resolver durante décadas, pero la familia de Norman nunca dejó de luchar por que se hiciera justicia. Más de 30 años después, sus esfuerzos condujeron a un sorprendente avance que descubrió que el autor estaba más cerca de casa de lo que nadie esperaba. Nació y se crió en Washington, D.C. Norman, conocido cariñosamente como Semo, era el mayor de 8 hermanos. Fueron criados por una madre soltera en una comunidad muy unida. Pero agobiados por los retos socioeconómicos de la época, los años 80 y 90, Washington, D.C. fue marcado por una epidemia de sustancias ilegales. Esto aumentó la tasa de criminalidad, incluyendo un pico de delitos violentos. Incluso con estos obstáculos, Norman, de 34 años, fue un faro de resistencia y apoyo para su familia. Descrito por su hermana Sakifa Tyler como alguien que trabajaba duro para mantener a su familia, Norman acabó asumiendo el papel de padre que se quedaba en casa. Dedicó su vida a sus 3 hijos y a su novia, Sheila Brown. La mañana del 28 de marzo de 1990, lo que empezó como un día normal se convirtió rápidamente en un trágico suceso que alteraría para siempre la vida de la familia Rich. Sheila haría más tarde un relato crítico de los acontecimientos de aquel día. Según Sheila, la mañana comenzó con una visita inesperada. Sobre las 8 de la mañana llamaron a la puerta. Cuando abrió, se encontró con 2 hombres fuera. Reconoció a uno de los hombres como alguien conocido como Ducky, pero el otro hombre era un desconocido para ella. Llevaba lo que parecía ser una bolsa de papel marrón bajo el brazo. Tras avisar a Norman de las visitas, Sheila salió de casa para hacer recados y arreglarse el pelo. Horas más tarde, aproximadamente a las 10 de la noche, Sheila regresó a casa y descubrió una escena espeluznante. Norman había recibido varios disparos mortales en su dormitorio. La investigación inicial del caso Norman Rich no estuvo exenta de dificultades. Sheila Brown proporcionó detalles y ayudó a elaborar retratos compuestos de los 2 hombres que visitaron el lugar el día del crimen, pero estas pistas nunca se convirtieron en pruebas tangibles. Las dificultades se vieron agravadas por la desconfianza en las fuerzas del orden durante la epidemia de sustancias ilegales y los elevados índices de delincuencia de la época. A pesar de que se ofrecía una importante recompensa en metálico de $25,000, el caso pasó a apuros sin pistas claras y con muy pocos testigos que cooperaran. Con el tiempo, varios detectives se ocuparon del caso. Cada uno de ellos se enfrentó a los mismos obstáculos, sin lograr avances significativos. La hermana de Norman se convirtió en una defensora implacable de su hermano. Acumuló numerosas notas y diarios sobre la investigación. Siguió presionando a las autoridades para que resolvieran el caso. Un nuevo detective se hizo cargo del caso en enero de 2021 y se centró de nuevo en reevaluar las pruebas antiguas y en volver a colaborar con la comunidad y la familia de Norman. Los avances de la tecnología forense y una nueva revisión de las declaraciones de los testigos condujeron, en última instancia, a un avance significativo e impactante 31 años después de la tragedia. El nuevo análisis de las pruebas existentes condujo a sospechas que apuntaban de nuevo a Sheila, la novia de Norman, pues resulta que se contradecía en su relato inicial de los hechos. En marzo de 2024, tras una exhaustiva investigación, Sheila Brown, de 66 años, fue detenida. Fue acusada de homicidio en segundo grado y obstrucción a la justicia. Se declaró inocente ante el Tribunal Superior de D.C. El juez Robert Oken
citando el mínimo historial delictivo de Brown, la puso en libertad. Esto le permitirá regresar a su casa a la espera de que prosigan los procedimientos del caso. Se le ordenó que se mantuviera en contacto telefónico regular con la oficina de servicios previos al juicio del tribunal. Los detectives dijeron que su investigación había revelado que el presunto asesinato era de naturaleza doméstica, pero no ofrecieron más detalles sobre la detención de Brown. Esto no solo reabrió viejas heridas para la familia Rich, sino que también encendió tanto el alivio como la tristeza. Ahora se enfrentaban al hecho de que el autor del crimen de Norman había estado siempre cerca de ellos. La detención de Brown, que vive en Annapolis, Maryland, marca el final de un caso que duró más de 3 décadas. Para la familia de Norman, los acontecimientos ofrecen una oportunidad de cierre y justicia, aunque con retraso. Es un caso que sirve de ejemplo crítico de los retos a los que se enfrentan las familias de las víctimas y del impacto de la delincuencia en las comunidades. A medida que se desarrolla el proceso judicial contra Brown, este promete ofrecer por fin una respuesta al doloroso final de la vida de Norman Rich. Esto pone de relieve la importancia de la perseverancia y la esperanza en la búsqueda de la verdad y la justicia en casos sin resolver. La vista está prevista para el 28 de junio de 2024. Derby Wagner Richardson. Los habitantes de Racine, Wisconsin, quedaron conmocionados cuando se recuperó el cadáver de Derby Wagner Richardson cerca de su lugar de trabajo. ¿Quién le quitaría la vida tan despiadadamente y por qué? La gente del pueblo sabía la verdad, pero el hombre responsable de este atroz crimen estaba libre. El hombre había sido acusado varias veces de lesiones y malos tratos, pero no había sido condenado. ¿Cuántas vidas más serían cegadas antes de que la policía tomara cartas en el asunto? Ruth Elaine Wagner nació en Waterstown Township, Blue River, Wisconsin, pero sus padres se establecieron en Boscobel. Creció en una granja de la capital del pavo de Wisconsin y se casó con Robert Lindner, su amor del instituto. La pareja tuvo 2 hijos, Deborah y Byron. Deborah nació el 2 de mayo de 1958 en Boscobel. Sus abuelos Berta y Harry Wagner la adoraban completamente. La llamaban cariñosamente Derby, y el nombre se le quedó grabado. Derby nació justo un año después de que sus padres, adolescentes, se casaran. Su padre, Robert Lindner, estaba en el ejército, lo que significaba que la familia cambiaba mucho de locación. Era joven, y esta era una forma de llegar a fin de mes y mantener a su familia en crecimiento. Derby nunca se sintió completamente arraigada a un lugar y fue incapaz de hacer amigos hasta que tuvo casi 9 años. Su madre se instaló en Madison en mayo de 1967, cuando atravesó un complicado divorcio con Robert Lindner. Ruth Wagner permaneció soltera durante mucho tiempo centrada en el cuidado de sus hijos, pero volvió a encontrar el amor en 1974 y se casó con James Erickson. Derby estaba disgustada por el divorcio de sus padres, así que decidió escaparse de casa cuando tenía 14 años. De vuelta a casa, el matrimonio de su madre terminó y ella volvería a casarse en 1986. Derby no tenía forma de saberlo, puesto que ya estaba ocupada con su propia vida. Douglas Copen entró en la vida de su madre y Derby tuvo hermanastros, Daniel y Alan Copen. Su familia había crecido, pero ella se sentía sola y excluida. Necesitaba rehacer su vida porque se sentía abandonada por su madre. 2 años después de huir de casa, Derby entró en un bar de Racine. De manera insensata y como cualquier adolescente fácil de impresionar, se enamoró. Conoció a Fred Wagner Richardson en su bar. El treintañero tenía bastante experiencia. Se había alistado en el ejército estadounidense con un nombre falso y eso impresionó a la joven Derby. Lo que ella no sabía era que este hombre traería consigo malas noticias. Tenía un largo historial de mala conducta y delitos graves en el ejército. Durante su estancia en el ejército, presuntamente saltó de entre los arbustos, agredió y robó a un hombre. Fue condenado a prisión y dado de baja por deshonor. Tras su traslado a Racine, fue condenado por otros 2 robos. Solo cumplió una parte de una condena de 15 años.
La razón por la que se le permitió vagar por las calles con tanta libertad fue únicamente el sistema de justicia penal. Los delincuentes pueden andar libres basándose en pequeñas legalidades. Al salir de la prisión de Lenworth, decidió vivir en Racine. Racine era una típica ciudad industrial y le brindó la oportunidad que Fred buscaba. Abrió un bar donde conoció a Derby, que entonces tenía 16 años. Fred Wagner era listo. Podría haber sido un delincuente profesional, pero mediante la estafa y el ingenio, pudo poseer unas cuantas propiedades de alquiler por la ciudad. Consistían en viviendas para personas de bajos ingresos. Tenía fama de ser despiadado en sus negocios y en sus relaciones personales. Era todo serio y muy frío cuando se trataba de dinero. Fred le dio trabajo como bailarina en un bar. Siendo aún menor de edad, se abrió camino durante años bailando por propinas. No sabía cómo protegerse, y este fue el primer trabajo que le pagó lo suficiente para vivir algo más cómodamente que en la calle. Al ser menor de edad, no podía cobrar legalmente, así que Fred se aprovechó de este hecho y la explotó. Como tenía propiedades en alquiler, también le daba alojamiento a cambio de sus servicios. Se las arregló para tener el control sobre ella desde el principio. Ella lo veía como su salvador, mientras que él solo la utilizaba. Derby y Fred se casaron en 1979. Tuvieron 2 hijos, August Marie y Joy, nacidos en 1980 y 1984. Para entonces, Derby ya había presentado su familia a su madre Ruth. Ruth no aprobó a Fred desde el principio. Con el tiempo, Fred fue dominando cada vez más el matrimonio. Varios conocidos y colegas de Derby se dieron cuenta de la tensión existente en la relación de la pareja. Tras el periodo inicial de luna de miel, Derby no tardó en darse cuenta de que estaba atrapada en un matrimonio abusivo. Fred era demasiado agresivo cuando se enfadaba y era excesivamente controlador. Como era una adolescente cuando se casó con él, soportó los malos tratos hasta que pudo hacerse fuerte. Su amiga y colega, Kelly Williams Cherry, cuidaba a menudo de las hijas pequeñas de la pareja. Kelly fue una de las personas a las que Derby confió los malos tratos que sufría por parte de Fred. En junio de 1986, Derby se armó de valor y abandonó a Fred. Huyó tras soportar un matrimonio difícil durante varios años. Derby también se apresuró a emprender acciones legales, tras ser aconsejada por amigos y abogados. A pesar de la agresiva respuesta de Fred, ella se mantuvo firme y no cedió. Inició los trámites de divorcio en diciembre de 1986. La pareja compartía un importante patrimonio inmobiliario en Racine, que debía dividirse. Fred se enfrentaba a la perspectiva de perder una parte considerable de sus ganancias. Esto incluía un supuesto 50% de las propiedades y un 25% de los ingresos por alquiler, por un valor estimado de $250,000. Derby no podía soportar más la violencia y estaba aterrorizada de que Fred estuviera a punto de hacerle daño. No era de los que se quedaban callados en asuntos de dinero. Las cosas se ponían feas muy rápido. Como todo estaba aún muy reciente, Derby no estaba segura de cómo iba a ser el acuerdo de custodia, así que accedió a que Fred se llevara a las niñas fines de semana alternos. Pero Fred era vengativo. Tenía otra cosa en mente. El 21 de enero de 1987, Derby se preparaba para enviar a las niñas con su padre. Fred apareció y golpeó a Derby delante de sus niñas, de 3 y 7 años. Se asustaron mucho. Estranguló a Derby hasta que se desmayó. 5 días después, ella presentó una orden de alejamiento temporal contra él. También fue condenado por agresión unas semanas después. La situación iba en aumento. Sabía que tenía que escapar y salvar su vida. Derby estaba trabajando muy duro para dar un giro a su vida. Trabajaba muy duro para proporcionar una buena vida a sus hijas. Solo tenía 28 años, así que podía planear mucho para su futuro. Derby tenía muchos trabajos. Era secretaria en la Visiting Nurse Association de Kenosha y trabajaba como guardia de seguridad para Guardian Protective Services. También actuaba como consejera de fitness en la YWCA de Vista durante los fines de semana. Recientemente había solicitado el puesto de ayudante del sheriff del condado de Racine.
Quería trabajar para la oficina del sheriff del condado de Racine y aspiraba a formar parte de las fuerzas del orden algún día. Quería ayudar a los adolescentes que se veían atrapados en situaciones de desamparo y tal vez también ayudar a las mujeres a salir de matrimonios abusivos. El 21 de marzo de 1987 se produjo una reunión entre Derby, Fred y sus respectivos abogados. Terminó de una manera que hizo sentir a Derby que su vida corría peligro. Su abogado estuvo de acuerdo y avisó a la policía para solicitar protección policial para Derby. Barbara Smith, que trabajaba como especialista en víctimas y testigos en la oficina del fiscal del distrito del condado de Racine, orientaba a las víctimas en los procedimientos legales. Recuerda perfectamente haber ayudado a Derby cuando solicitó una orden de alejamiento temporal. Smith explicó que era una época anterior a que los casos de violencia doméstica requirieran políticas de detención obligatoria. Esto significaba que la policía tenía discrecionalidad para decidir si detenía o no al presunto agresor. En 1987, las víctimas tenían que acudir físicamente a una comisaría para presentar denuncias penales. Cuando Derby denunciaba su agresión, la obtención de una orden de alejamiento temporal era un proceso aparte. Smith expresó su frustración con las órdenes de alejamiento temporales. Las describió como en gran medida ineficaces y a menudo encendiendo la situación. Recordó haber advertido a la víctima: "Este es el momento más peligroso para ti". Hizo hincapié en que la orden de alejamiento podría agravar la violencia existente. Cuando Derby se marchó, Smith pudo recordar vívidamente que ella dijo: "En realidad, no importa. Me va a destruir y de todos modos". En esa reunión en particular, el 21 de marzo, la pareja estaba dividiendo múltiples propiedades de alquiler que poseían juntos, incluidos los ingresos por alquiler. Al parecer, Fred lloró y dijo: "Estoy muy herido. Estoy muy herido". Fred Wagner Richardson le señaló con un dedo amenazador y le dijo: "No me gusta que me hagan daño". Estaba increíblemente disgustado porque perdería dinero de sus propiedades en alquiler como consecuencia del divorcio. Derby trabajaba como guardia de seguridad en el turno de noche en Steiberg Engineering, 1600 Gold Street. Patrullaba el interior del edificio cerrado, rodeado por una valla rematada con alambre de espino. Como de costumbre, la noche del 21 de marzo de 1987, dejó a sus hijas con Kelly, su amiga que cuidaba de sus hijas. Derby siempre le hacía prometer que si alguna vez aparecía Fred, no le dejaría acercarse a sus niñas. Kelly era la única a la que confiaba a sus hijas, mientras ella se iba a hacer varios trabajos para mantener a las suyas. Esto ocurrió unas 12 horas después de su espeluznante encuentro con el que pronto sería su exmarido. A pesar de estar emocionalmente conmocionada, Derby tuvo que seguir adelante. Derby normalmente se registraba en su bufete a la 1 de la mañana. No lo hizo esa noche. La empresa empezó a preocuparse cuando se dieron cuenta de que no respondía y no aparecía por ninguna parte. La dirección de Steiberg Engineering llamó a las autoridades sobre la 1:30 de la mañana, al no poder localizarla. Los investigadores acudieron al lugar esa mañana en su calidad de patrulleros. Los agentes se dirigieron a Steiberg e iniciaron una búsqueda de ella y de su Pontiac Sunbird, pero no lograron localizarla. 7 horas más tarde, sobre las 8 de la mañana, el agente Al Felion localizó el coche de Derby. Estaba aparcado en un callejón en el 1546 de Layard Avenue, justo al norte de Steiberg Engineering. Todo esto estaba bien, excepto por un detalle inquietante: la sangre goteaba de los agujeros de drenaje en el maletero de su coche. La sangre corría por el pavimento. Dentro del maletero, la policía recuperó el cuerpo sin vida de Derby. Estaba completamente desnuda y tenía la boca amordazada con cinta aislante blanca. Le habían acuchillado brutalmente la garganta y las muñecas. Estaba casi decapitada. Tal era la agresividad de sus heridas en el cuello. En las siguientes 24 horas, se recuperaron sus ropas esparcidas por la calle. Se encontraron su uniforme color canela, su placa de seguridad y un parche del hombro de su uniforme, junto con un zapato marrón. Un hombre que vive en Eland Avenue encontró algunos de sus papeles y su documento de identidad.
A primera hora del día siguiente, un repartidor de periódicos encontró su agenda en la calle Spring y la autopista. Los investigadores también recuperaron un par de cizallas negras y rojas de la escena del crimen. Aún no se conocía bien el análisis de ADN, pero todo permanecía bien conservado, como era el procedimiento en aquella época. El forense reveló algunos detalles inquietantes, pero que ayudarían a esbozar una imagen de lo que ocurrió exactamente. Derby aún llevaba todas sus joyas en el cuerpo, así que no estaba siendo asaltada ni robada cuando ocurrió esta tragedia. Eso se descartó como motivo. Tampoco había evidencia de asalto. Un patólogo llevó a cabo un examen exhaustivo. Confirmó que la lesión en la cabeza de Derby fue causada por cizallas. Los investigadores descubrieron que el sospechoso había entrado en la propiedad de ingeniería Steinberg, cortando una sección de la valla de alambrada a lo largo de su lado este. Las fotografías de la escena del crimen revelaron una huella de zapato en la propiedad con la punta puntiaguda, parecida a una bota de vaquero. Esto coincidía con el calzado que llevaba alguien que ella conocía, según supieron más tarde los investigadores. Derby tenía la costumbre de llevar la ropa de sus hijos al trabajo para doblarla. A menudo aparcaba el coche junto a la puerta del comedor para poder llevar fácilmente el cesto de la ropa sucia de un lado a otro. Así que el agresor la estaba esperando y la atacó mientras Derby hacía uno de sus viajes. Su chaqueta se encontró con las mangas del revés. Un examen reveló que alguien había intentado agarrar a Derby por detrás. Ella consiguió zafarse y huir hacia la oficina cercana, ya que las marcas en la puerta indicaban que Derby se había encerrado dentro. Pudieron ver marcas de tela vaquera en la puerta. Parecía como si alguien hubiera empujado repetidamente la puerta con el hombro, llevando una chaqueta vaquera. El agresor la golpeó hasta dejarla inconsciente y luego procedió a vendarle la boca con cinta aislante blanca. Después, la transportó al maletero de su coche. La presencia de cinta adhesiva sugiere premeditación. Según los expertos, los objetos personales de Derby fueron esparcidos por la ciudad para despistar a los investigadores. Parecía plausible que el autor temiera convertirse en el principal sospechoso. Los investigadores dedujeron que el agresor condujo a Derby a otro lugar, donde la desnudaron y posteriormente perdió la vida. Luego condujo el coche de vuelta a su lugar de trabajo, quizá porque el agresor necesitaba recuperar su propio vehículo. Esto era venganza, un crimen de rabia contra Derby. Así que 3 cosas eran ciertas. Número 1, el autor era probablemente alguien con una cuenta pendiente con Derby. Número 2, era alguien a quien conocía, porque estaba familiarizado con la rutina de su lugar de trabajo. Y número 3, Derby había luchado y forcejeado hasta el final. Un pariente se dio cuenta de que las cizallas negras y rojas de las pruebas pertenecían nada menos que a Fred Wagner Richardson. Un chivatazo dirigió la atención de la policía hacia un vehículo parecido al de Derby. Fue visto cerca de la vivienda de Fred en State Street aquella fatídica noche. Los testigos recordaron haber visto a alguien cargando un objeto en el maletero. Un objeto grande, como quizá una alfombra enrollada. Actuando con rapidez, las fuerzas del orden ejecutaron una orden de registro en el lugar, pero les costó reunir pruebas suficientes para acusar a su ex del asesinato. En todo momento, Fred mantuvo firmemente su inocencia. Durante la investigación del caso, las autoridades recuperaron pruebas tanto de Steinberg Engineering como de las inmediaciones donde se encontraba el coche de Derby. Un agente del Departamento de Policía de Racine, en servicio nocturno, informó haber visto un vehículo similar al de Derby aparcado en la puerta de servicio trasera del 1212 de State Street, alrededor de las 3 de la mañana. La propiedad pertenecía a Fred Richardson. Los residentes de la propiedad informaron a la policía de que el sótano y la puerta trasera, donde estaba aparcado el coche, eran de uso exclusivo del propietario. Ninguno de los inquilinos tenía llaves ni acceso a esa parte de la propiedad. Recuperaron un recibo de venta de cizallas rojas, del mismo tipo que las encontradas en la escena del crimen. Fred había hecho algunos comentarios inusuales a sus amigos. Muchos de ellos parecían inventados y resultaron ser falsos cuando los agentes entrevistaron a varios testigos y amigos. Supuestamente le dijo a un amigo:
que estaba demasiado ocupado para hacer planes durante el fin de semana, porque sus hijos iban a pasar el fin de semana con él. A Derby le tocaba tener a las niñas ese fin de semana, así que no tenía sentido que mintiera al respecto. ¿Qué intentaba ocultar? Cuando otro amigo quiso quedar, dijo que había estado enfermo en cama todo el fin de semana. Brian Linder, hermano de Derby, insistió en que Fred era el único que querría hacer daño a su hermana. Ruth Wagner, su madre, y todos sus seres queridos pidieron repetidamente a la policía que investigara a Fred. La tragedia le afectó mucho a la madre de Derby. Ruth había estado deseando que Derby se independizara. Por fin había salido de un matrimonio abusivo e iba a progresar en la vida. Ahora sus nietas se quedaban sin una madre cariñosa y, lo que era más frustrante, el hombre que ella sabía que estaba detrás de su muerte estaba libre. Al principio, Ruth se hizo cargo de las dos niñas, pero luego Fred luchó por ellas. Tras una amarga batalla por la custodia que duró 2 años, consiguió la custodia de sus hijas. Como no era de las que se quedaban de brazos cruzados, Ruth se convirtió en defensora de los derechos de las víctimas en Wisconsin. Trabajó como contadora, agente inmobiliaria e incluso funcionaria de prisiones. Hizo de todo para no tener que enfrentarse al dolor de perder a su hija. Instó a la policía a que se ocupara del caso de su hija y lo resolviera de algún modo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y finalmente, los meses en años. Una década después del trágico descubrimiento en el callejón industrial, el caso seguía sin resolverse. Su madre celebró el 10º aniversario con la esperanza de motivar a la policía. Cada vez que había publicidad sobre el caso de su hija, el departamento de policía recibía llamadas y algunas pistas débiles. Para aumentar la visibilidad de la investigación, Ruth organizó una vigilia pública. Tuvo lugar en el callejón donde se descubrió el cadáver de su hija. El acto estaba previsto para las 6 de la tarde de un sábado, en el bloque 1500 de la avenida Layard. Eligió un fin de semana para que acudiera el máximo número de personas. Durante la vigilia, algunos asistentes recitaban escritos sobre Derby. Se animaría a los demás a compartir sus recuerdos de ella. Ruth también mencionó que se incluiría una suelta de globos como parte de la vigilia. El tiempo había ayudado a Ruth a asimilar la trágica realidad de los últimos momentos de su hija, pero seguía sintiendo una punzada de dolor cada vez que se mencionaba el bien intencionado, pero quizá mal interpretado dicho, la vida sigue. Ruth comentó lo siguiente: sí, la vida sigue, pero no como pretendíamos. Pienso en ella todos los días, sigo echándola de menos, todos los días. Luchaba con una tristeza profunda y duradera, derivada de su incapacidad para compartir su vida con una hija. Derby era testaruda, independiente y se dedicaba a proporcionar una vida mejor a sus 2 hijas. Ruth esperaba que la publicidad de la vigilia pudiera despertar algún recuerdo. Quizá alguien viera la foto de Derby en la tele y recordara quién era. O quizá hubiera visto a Fred. Quizá, solo quizá, alguien saliera con información. Para el departamento de policía de Racine, era un vergonzoso secreto a voces. Sabían que Fred era un posible sospechoso, pero tenían las manos atadas. Para entonces, Fred se había mudado de Racine. Se estableció en el suroeste de Filipinas, en Consolación, Cebú. Se casó con una mujer llamada Lola. Sus hijas crecieron allí y él tuvo una vida feliz. Tendría más hijos e incluso nietos, uno de los cuales habría compartido con Derby. La hija de Auguste Marie nunca conoció a su querida abuela y se distanció aún más de su bisabuela, Ruth. A través de su abogado, Domingo Cruz, Fred negó sistemáticamente cualquier implicación en el caso. Cruz también rechazó que la policía se centrara en su cliente, sugiriendo que se debía a un deseo desesperado de realizar una detención. Cruz siguió representando a Fred en la investigación. Criticó a la policía por señalar rápidamente a su cliente como sospechoso. Cree que han descuidado otras pistas que podrían haber conducido al verdadero autor. Sus hijas adolescentes crecían sin Derby y Ruth, y solo conocían a Lola y Fred. Creían que su padre había sido interrogado injustamente. Ruth se jubiló a los 69 años
y siguió trabajando como voluntaria y asistiendo a grupos de apoyo. Falleció en 2022 sin que se hubiera resuelto el caso de Derby, pero había expresado su deseo de que quienes asistieran a su funeral vistieran colores brillantes o sus colores favoritos. Ella no quería flores. En su lugar, instó a todos a hacer donaciones a los servicios de intervención de abuso doméstico en Madison. También en el Centro de Recursos para Mujeres y en los apartamentos Bethany de Racine. En cierto modo, perder a Derby moldeó su vida para ser la voz de los desamparados. Pero incluso después de su muerte, las siniestras palabras de Fred quedarían estampadas en su perfil conmemorativo. Comentó fríamente: "El karma tiene una forma de nivelar el campo de juego". En 2024, los agentes se emparejaron con un equipo de documentalistas que querían seguir investigando el caso. Visitaron a Fred, que ahora está de vuelta en los Estados Unidos. A los 82 años, Fred estaba confinado a una silla de ruedas. Aunque la nueva esposa de Fred llevó a los agentes a Fred, no quería hablar. El detective original del caso, Al Felion, reabrió los archivos y lo revisó todo con una nueva perspectiva. Nada era nuevo. A pesar de ello, el equipo creía haber reunido pruebas suficientes para presentar el caso al fiscal del distrito. Brian Linder, hermano de Derby, dijo que su madre se habría sentido muy aliviada. A principios de 2024, la policía de Racine recibió un aviso de que Fred, un delincuente convicto, estaba en posesión ilegal de armas de fuego. Tenían una orden para sus propiedades de alquiler. La policía registró la casa de Fred el 28 de marzo de 2024. Recuperaron 4 pistolas y 2 tasers. También recuperaron un par de cizallas que eran idénticas a las encontradas en la escena del crimen en 1987. Era idéntico a un par que compró un mes después de la muerte de Derby. Era ilegal que poseyera armas de fuego. Como resultado de esta investigación, se emitió una orden de detención. Fred fue detenido en una de sus propiedades ese mismo día. Se le acusó de participación en primer grado en un homicidio ilegítimo premeditado, 4 cargos de posesión de un arma de fuego por un delincuente y 2 cargos de posesión de armas electrónicas. A sus 82 años de edad, Fred podría enfrentarse al resto de su vida en prisión. 37 años después, Derby por fin iba a tener justicia. La policía de Racine celebró una rueda de prensa el 5 de abril para compartir la noticia. El miércoles 10 de abril de 2024, Fred se declaró inocente del caso en el Tribunal de Circuito del Condado de Racine. Se le presume inocente hasta que la ley demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Los fiscales pidieron una fianza de $1 millón para Fred. El comisionado del tribunal aprobó $50,000 en efectivo y una fianza de firma de $50,000. Fred aportó los $50,000 en efectivo y posteriormente fue puesto en libertad. La fiscal del distrito del condado de Racine, Patricia Hansen, hizo hincapié en la importancia de vincular a Fred y sus pertenencias con el crimen, así como en su momento. Los investigadores señalaron que no había novedades significativas en el caso, pero destacaron un reciente cambio de perspectiva por parte de 2 detectives. La fiscal del distrito, Patricia Hansen, declaró que había suficientes pruebas circunstanciales para seguir adelante con el juicio. Hizo hincapié en la necesidad de presentar las pruebas ante el tribunal. La familia de Derby expresó su deseo de que se hiciera justicia. Reconocieron que la situación les había pasado factura. Cuando los canales de noticias llamaron a la puerta de Fred en busca de comentarios, no respondió. El fiscal Hansen temía que huyera, dados sus vínculos con Filipinas. En consecuencia, tuvo que entregar su pasaporte. El hermano de Derby expresó su decepción ante el sistema, pero también cierto alivio. Ellie Schmidt, tía de Derby, dijo: "Sé que hablo en nombre de toda la familia al expresar mi profunda gratitud a todos los que han hecho posible que estemos aquí hoy". También dijo: "Lo ideal sería que estuviera aquí mi hermana Ruth, que luchó tanto y durante tanto tiempo para que se hiciera justicia en el caso de su hija".
El detective del condado de Racine Todd Lauer dijo que nos hemos hecho esa pregunta muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hace años, el caso siempre estuvo ahí, ¿no? Fuimos capaces de exponerlo de una manera en la que pensamos que había un caso de sentido común y estaba listo para ser presentado ante un jurado y que ellos decidieran. Racine es una ciudad pequeña. No tenían recursos suficientes para hacer investigaciones y seguimientos más exhaustivos. Y en segundo lugar, sabían que un gran jurado quería más pruebas de las que tenían antes. Pero todas las pruebas que tenían apuntaban a Fred. Él tenía los medios, el motivo y la oportunidad de acabar con su vida. 37 años. Es mucho tiempo para esperar recibir justicia. Fred pudo volver a casarse, tener un hijo con Lola y ver a sus nietos. Derby no tuvo la oportunidad de hacer ninguna de esas cosas, ya que su vida fue truncada por venganza. Una conferencia de Estado está programada para el 12 de julio de 2024. Veronica Butler y Gillian Kelly. A finales de marzo de 2024, la tranquila ciudad de Hugoton, Kansas, se convirtió en el centro de atención. Dos madres, Veronica Butler y Gillian Kelly, desaparecieron en circunstancias misteriosas. Lo que empezó como un viaje rutinario, terminó con su coche abandonado en una carretera desolada y más preguntas que respuestas. Con pocas pistas, pero cada vez más sospechas, las autoridades iniciaron una investigación que se extendió por todo el estado. A medida que la desaparición se convertía en un caso de presunto juego sucio, las detenciones incluyeron a una figura estrechamente vinculada a la vida personal de una de las mujeres desaparecidas. Veronica Butler, de 27 años, nacida en 1996 en Oklahoma. Creció principalmente en Guymon. Se graduó en 2015 en el Instituto Yarbrough, que estaba ominosamente cerca de donde más tarde se descubriría su vehículo abandonado. Verónica trabajaba como asistente de enfermería y contribuía con su tiempo en una casa de escala local. Comprometida con Tracy Pitts, un marín. Verónica estaba profundamente dedicada a sus dos hijos pequeños de una relación anterior. Gillian Kelly, de 39 años, era de Gering, Nebraska. Pero hizo su hogar en Hugoton, Kansas, con su marido Heath Kelly, un ministro local. Heath fue nombrado como nuevo ministro en Willow Christian Church, en Indianola, Nebraska, en noviembre de 2023, pero aún no había comenzado su posición. Como secretaria de la primera iglesia cristiana de Hugoton, Gillian estaba profundamente arraigada a su fe y a la comunidad religiosa. Madre de 4 hijos, compaginaba sus responsabilidades profesionales con una ajetreada vida hogareña. Conocida por su calidez y su participación activa en las actividades de la iglesia, Gillian era reconocida como un apoyo incondicional. Era mentora de sus compañeros y siempre estaba dispuesta a echar una mano o a escuchar a los necesitados. Una de esas personas a las que echaba una mano era Veronica Butler. Veronica y Gillian eran más conocidas que amigas íntimas. Habiendo sido ambas miembros de la primera iglesia cristiana en Hugoton, sus vidas se entrelazaron a través de su participación compartida dentro de la iglesia. A pesar de no estar muy unidos, Gillian era uno de los supervisores designados por el tribunal para las visitas entre Verónica y sus hijos. Los hijos de Verónica habían estado viviendo con un abuelo en Eva, Oklahoma, en ese momento. El 30 de marzo de 2024, Veronica Butler y Gillian Kelly emprendieron lo que se suponía que iba a ser un viaje tranquilo desde Hugoton, Kansas, hasta Eva. El propósito de su viaje era que Verónica recogiera a sus 2 hijos. Iban a asistir a la fiesta del 6º cumpleaños de su hija. Su hijo tiene 8 años. Se trataba de un viaje de 45 minutos que Verónica, como madre comprometida, hacía con regularidad. Fue un día que empezó como cualquier otro, con ambas mujeres preparándose para el viaje. Salieron temprano, planeando regresar el mismo día, como habían hecho en numerosas ocasiones. Esta vez, sin que las 2 madres lo supieran, el viaje rutinario daría un giro inesperado y trágico. Cuando cayó la noche y ninguna de las 2 mujeres llegó a su destino ni regresó a casa,
sus familiares y amigos empezaron a preocuparse. Esto dio lugar a una búsqueda, que pronto se convertiría en una investigación completa, por parte de la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma. El último avistamiento conocido de las dos mujeres fue cuando salieron de Hugoton. El registro telefónico de Verónica y Gillian indicaba que sus dispositivos estuvieron enviando señales activamente hasta aproximadamente las 9:42 de la mañana. A partir de entonces, los dispositivos dejaron de ser vistos por las redes y dejaron de transmitir. Más tarde ese mismo día, su coche fue encontrado abandonado en un camino de tierra a 1000 pies de la carretera estatal 95 de Oklahoma y la carretera L. Esto es justo al sur de Elkhart, Kansas, no muy lejos de la escuela Yarborough, donde Verónica se había graduado. La escuela se cerró el lunes 1 de abril por precaución y se volvió a abrir, pero permaneció cerrada el martes. Dada la naturaleza desconocida del incidente de la persona desaparecida, el superintendente de la escuela dijo: Butler era parte de la clase de 2015 y era una clase de 1 ese año, lo que significa que era la única de último año que se graduaba. El superintendente escribió: bromeé sobre que era la primera de su clase y bueno, también la última. El lugar era remoto, una zona abierta en la que rara vez había mucha actividad. El coche abandonado llamó la atención de los transeúntes. En el interior del vehículo, la escena era inquietante. Se encontró una pequeña cantidad de sangre, indicio de violencia. Fuera del vehículo se descubrieron distintos charcos de sangre. Cualquiera que fuera el incidente, ocurrió tanto dentro como fuera del coche. Las puertas del coche quedaron abiertas, como si los ocupantes hubieran sido forzados a salir rápidamente o se hubieran marchado a toda prisa. También se encontraron las gafas de Verónica en la calzada, cerca de un martillo roto. Se encontró un cargador de pistola dentro del bolso de Gillian en la escena. No se encontró ninguna pistola. La zona que rodeaba el coche era vasta y abierta y no ofrecía pistas ni testigos inmediatos. Este aislamiento no hizo sino aumentar la preocupación por lo que pudiera haberles ocurrido a Verónica y Gillian. Las autoridades, que declararon la desaparición sospechosa desde el principio, intensificaron sus esfuerzos. Los equipos de búsqueda peinaron campos y bosques. Los investigadores rastrearon la zona en busca de posibles pistas que pudieran arrojar luz sobre los últimos movimientos conocidos de las mujeres. A medida que pasaban los días sin rastro de Verónica ni de Gillian, las comunidades locales en las que estaban arraigadas las mujeres empezaron a movilizarse. Los servicios de oración organizados por la Iglesia Cristiana Willow y la Asamblea de Dios de Hugoton unieron a los residentes en esperanza y solidaridad. Las páginas de las redes sociales y los tablones de anuncios de la comunidad se llenaron de peticiones de cualquier información relacionada con el caso. La Iglesia Cristiana Willow publicó en Facebook: por favor, oren para que Gillian y su amiga Verónica estén a salvo y que sean encontradas rápidamente. Dios, por favor, lleva a estas mujeres a casa con sus familias, que están tan preocupadas por ellas. Entre bastidores, las fuerzas del orden trabajaron incansablemente, reconstruyendo las últimas actividades conocidas de las mujeres. Investigaron las relaciones personales y profesionales y siguieron todas las pistas recibidas. La falta de pruebas o de una dirección clara en la investigación no hizo sino aumentar la frustración y el miedo que se apoderaron de todos los implicados. Travis Woodworth, un amigo, dijo: no saber nada, no saber si están aquí en Kansas todavía o en Oklahoma o dónde están. Mi corazón acaba de caer. Como que ha sido una semana muy desgarradora. Muchas noches sin dormir. Otro amigo de la mujer desaparecida dijo: nada como eso realmente sucede por aquí, así que uno fue un shock. Era ella de todas las personas. También dijo que Verónica ilumina una habitación y siempre compartía una sonrisa. Y que todo el mundo debe rezar por su familia y su prometido Tracy. El portavoz de Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma, Hunter McKee, reiteró la naturaleza inquietante de la desaparición. Mencionó la ubicación rural del coche y la falta total de contacto con las mujeres como factores primarios que alimentan sus preocupaciones sobre juego sucio. Añadió: y por lo general se puede utilizar cámaras y filmaciones
para ver tal vez lo que había ocurrido, o lo que había llevado a eso. El 13 de abril de 2024, la investigación condujo a la detención de 4 personas en relación con la desaparición y el fallecimiento de Veronica y Gillian. Tad Bert Cullum, de 54 años. Tiffany Machelle Adams, de 50 años. Cole Earl Twombly, de 44 años. Y Cora Twombly, de 43 años. Finalmente también fue detenido un quinto sospechoso de nombre Paul Grice. Aunque aún no se han encontrado los cadáveres, las pruebas recogidas en el lugar de los hechos han sido decisivas para determinar la autoría del crimen y contribuir a la rápida detención de los sospechosos. Hunter McKee declaró: "Las pruebas que se encontraron en el interior del vehículo abandonado y a su alrededor ayudaron a nuestros investigadores a determinar la existencia de un delito. De lo que había en el vehículo y a su alrededor no podemos hablar. Hubo que contener a los allegados para que no atacaran a los sospechosos cuando entraron en la sala. Era la primera vez que se les veía en público desde su detención. Los individuos extranjeros fueron acusados de 2 cargos de asesinato, 2 cargos de secuestro y conspiración en el final de Veronica y Gillian. Fueron ingresadas en la cárcel del condado de Texas. Al día siguiente de las detenciones, el 14 de abril, en una zona aislada del condado de Texas, Oklahoma, la búsqueda de las 2 madres desaparecidas terminó con un sombrío descubrimiento. Las autoridades, entre ellas la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma, el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Texas, anunciaron que habían localizado 2 cadáveres. Los restos fueron trasladados a la oficina del médico forense jefe de Oklahoma para someterlos a procesos de investigación y autopsias. Las autoridades dijeron que todos los niños implicados están a salvo. No está claro dónde se encontraban los niños en el momento de los asesinatos. La investigación sobre la desaparición de Veronica y Gillian condujo a las autoridades a una propiedad rural, a menos de 16 kilómetros de donde las mujeres fueron vistas por última vez. Este lugar se convirtió en el centro de atención, después de que los investigadores descubrieran pruebas que vinculaban a los sospechosos con la zona. Según los documentos judiciales, 2 teléfonos de prepago asociados a los 4 sospechosos habían hecho ping cerca de una parcela recientemente alterada en la propiedad. Al parecer, se había cavado un hoyo, luego rellenado y cubierto discretamente con heno. El dueño de la propiedad, Jamie Beasley, dio detalles escalofriantes a los investigadores. Habló de sus interacciones con Tad Bert Cullum, uno de los sospechosos detenidos. Al parecer, Cullum había solicitado utilizar una minicargadora para realizar lo que describió inofensivamente como trabajos de tierra para enterrar hormigón. Justo 2 días antes de que Veronica y Gillian desaparecieran, Cullum se había puesto en contacto con el dueño de la propiedad, Jamie Beasley. Le preguntó si podía utilizar la maquinaria pesada para retirar un tocón y participar en otras actividades de excavación. Tras la desaparición de las mujeres, Cullum, sintiendo la presión de la investigación, advirtió a Jam de que las fuerzas del orden le consideraban una persona de interés. Señaló que las huellas de la minicargadora podían parecer sospechosas. Cullum aconsejó a Jamie que, en caso de ser interrogado, afirmara simplemente que el sospechoso había estado realizando tareas generales de mantenimiento del terreno. A medida que la investigación avanzaba y los agentes empezaban a reconstruir, no solo el cómo y el quién del crimen, sino también el cómo, descubrieron un detalle que conmocionaría a toda la comunidad. Uno de los sospechosos tenía una conexión sorprendentemente estrecha con Veronica Butler. Tiffany Adams era la suegra de Veronica, lo que la convertía en pariente por matrimonio y abuela de los hijos de Veronica, la abuela con la que los niños se quedaron en Eva. Durante la investigación, Adams dijo a la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma que el 29 de marzo, su hijo y sus nietos pasaron la noche en otro lugar. Ella había planeado recogerlos a la mañana siguiente antes de reunirse con Veronica. Los documentos judiciales muestran que Adams se puso en contacto con Veronica a las 9 de la mañana del 30 de marzo para confirmar su cita.
Según Adams, Verónica le dijo que no iba a llegar porque había surgido algo. Los registros telefónicos confirman que la conversación tuvo lugar, pero que Verónica se dirigía en ese momento a recoger a Gillian. Wrangler Rickman, el padre de los 2 hijos de Verónica, tenía la custodia legal, pero se encontraba en un centro de rehabilitación en ese momento. Esto significa que los niños vivían con Adams en el momento de la desaparición. El posible motivo del caso parece estar vinculado a la batalla en curso por la custodia de los hijos de Verónica, que comenzó en febrero de 2019. La polémica batalla legal consistió en frecuentes comparecencias ante el tribunal y audiencias cruciales, lo que insinúa lo mucho que está en juego para todas las partes involucradas. 10 días antes de que Verónica desapareciera, solicitó más régimen de visitas y pidió la custodia completa. El 17 de abril se iba a celebrar una vista en el juzgado que podría conceder a Verónica un régimen de visitas sin supervisión. La Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma entrevistó a la persona que normalmente supervisa las visitas y dijo que estaba disponible para supervisar ese día, pero Adams le dijo que se tomara un par de semanas sin visitas. Adams quería interrogar a sus nietos sobre cómo eran los supervisores de visitas aprobados por Verónica. Tiffany Adams a veces se resistía a entregar los niños a su propio hijo, a pesar de sus derechos legales de custodia. El hecho de que también se llamara a las fuerzas del orden para que intervinieran en los problemas de custodia era un claro indicio de que existía una dinámica familiar volátil. Las grabaciones también indicaban que Adams y su novio, Tad Cullum, que también era uno de los 4 sospechosos detenidos, habían proferido amenazas contra Wrangler. La abuela de Wrangler denunció en febrero de 2024. Le dijo que no tenían que preocuparse mucho más por la batalla de la custodia, porque Adams la tenía bajo control. Adams conocía el camino que el juez recorría para ir a trabajar y sacaremos a Verónica al dejarla. Se confirmó que Wrangler estaba en un centro de rehabilitación en Oklahoma City en el momento de la desaparición. Tras obtener una orden de registro del teléfono de Adam el 1 de abril, el agente de la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma descubrió búsquedas relacionadas con pistolas paralizantes, armerías, teléfonos de prepago y métodos para atraer a alguien de su casa. Una búsqueda en armerías locales mostró que Adams había comprado 5 pistolas paralizantes el 23 de marzo y 3 teléfonos móviles de prepago en Walmart. Los teléfonos móviles fueron rastreados hasta zonas significativas para la investigación, incluido el lugar donde se encontró el coche de Verónica y su última ubicación conocida. El 30 de marzo, entre las 10:16 y las 10:35 de la mañana, 2 de estos teléfonos fueron rastreados hasta un pastizal remoto, donde eran evidentes las pruebas de una reciente alteración del suelo. Se encontró un agujero enterrado cubierto de heno a unos 13 kilómetros del último lugar conocido de Verónica y Gillian, en un periodo de tiempo que coincide con la desaparición de las 2 madres. Todos los sospechosos pertenecían a un grupo antigubernamental llamado Los Inadaptados de Dios, que se reunía regularmente en casa de los 2. El 30 de marzo, su hija de 16 años se dio cuenta de que Cora y Cole Twombly no estaban en casa, pero regresaron hacia el mediodía. Al parecer, se habían llevado una camioneta Chevrolet azul y gris. Después de regresar, pidieron a su hija adolescente que limpiara el interior de la camioneta. También dijo a los investigadores que su madre admitió que ella y su padre habían bloqueado la carretera para interceptar a Verónica y Gillian. Luego, los dirigieron hacia donde esperaban Adams, Cullum y Grace. Cuando le preguntaron por qué Gillian tenía que ser asesinada también, Cora lo justificó diciendo que Gillian no era inocente porque apoyaba a Verónica. Cuando se le preguntó si los cuerpos fueron escondidos en un pozo, la críptica respuesta de Cora fue algo así. Su hija también habló de intentos anteriores de acabar con la vida de Verónica Butler en los alrededores de Hugoton en febrero de 2024. Estos intentos incluyeron una estrategia para atraer a Verónica Butler al exterior, una táctica reflejada en la búsqueda web encontrada en el teléfono de Adam. Cora también describió un plan para simular un accidente, dejando caer un yunque a través del parabrisas de Butler.
Este tipo de incidentes se producían habitualmente al pasar por delante de vehículos de trabajo. Los fiscales afirman que había habido muchos intentos de acabar con la vida de Verónica. Otros documentos judiciales muestran los años de agitación entre Verónica y Adams. Los esfuerzos para asegurar una orden de protección no obtuvieron la aprobación de un juez. KSN habló con Clinton Butler, el padre de Verónica. Cuando se le preguntó si sentía que el sistema de justicia le había fallado a su hija, respondió 100%. El 28 de abril se celebró un servicio de celebración de la vida de Gillian y el 3 de mayo de Verónica. Grice, de 31 años, hizo su primera aparición en la corte en el condado de Texas, Oklahoma, el 1 de mayo de 2024. No está claro por qué la policía no detuvo a Grice cuando detuvieron a los demás. Su detención se produjo 9 días después. Él admitió haber participado en la planificación, el asesinato y el entierro de Verónica y Gillian. Durante la vista, se le denegó la libertad bajo fianza. Según la moción, la decisión se basó en 3 razones. La prueba de culpabilidad es evidente. Se cree que ha cometido delitos violentos y se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua o cadena perpetua sin libertad condicional. Recibirá un abogado de oficio, ya que, según dijo, no puede permitirse contratar a uno propio. Según la declaración jurada de Adams, también hizo una declaración grabada a las fuerzas del orden, indicando su responsabilidad en el asesinato del fallecido. Verónica y Gillian eran más que víctimas de un caso sensacionalista. Eran personas con esperanzas, sueños y seres queridos. Este caso sirve para recordar el devastador impacto que tiene el delito en las víctimas y sus familias, que va mucho más allá de los titulares y las salas de los tribunales. Para el público y los seres queridos de las víctimas, la espera del juicio y su resultado puede ser un periodo agonizante lleno de incertidumbre. A medida que se desarrolla el proceso legal, deben lidiar con la lentitud de los procedimientos judiciales. A menudo, puede parecer frustrantemente lento, en comparación con el impacto inmediato y la conmoción emocional causados por el delito. La esperanza de todos es que se haga justicia para Verónica Butler y Gillian Kelly. Hay un esfuerzo en Kansas para asegurarse de que los nombres de Verónica y Gillian no serán olvidados. Hamlin y Beth Beard son los copropietarios de Main Revelation, una pequeña empresa de Hogoton que vende camisetas. Se trata de un esfuerzo para ayudar a las familias de Verónica y Gillian. Las camisetas llevan en la espalda el versículo bíblico favorito de Gillian. Todo el dinero que consigan se destinará a las familias de las víctimas. Se espera que Grice vuelva al juzgado el 15 de mayo con las otras 4 personas que han sido detenidas y acusadas en relación con este caso. Autumn Lane McClure. Durante 2 décadas, la comunidad de Ormond Beach, Florida, estuvo atormentada por la desaparición sin resolver de Autumn Lane McClure. Una joven de 16 años desapareció en mayo de 2004, dejando tras de sí un reguero de preguntas y una familia desesperada por obtener respuestas. Inicialmente calificada como un caso de persona desaparecida, la investigación dio un giro oscuro cuando, años después, aparecieron nuevas pruebas que apuntaban a un juego sucio. Autumn Lane McClure era una brillante y enérgica estudiante de secundaria de 16 años de Ormond Beach, Florida. Conocida por su vibrante personalidad y su cálida sonrisa, Autumn asistía a Mainland High School y vivía con su abuela. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda de comestibles local, Winn-Dixie, y era una cara conocida para muchos en su comunidad antes de su misteriosa desaparición. El 10 de mayo de 2004, la abuela de Autumn denunció su desaparición después de que su novio dijera que la había dejado en el centro comercial del condado de Volusia. En las primeras fases de la investigación, su abuela recibió varias cartas y llamadas telefónicas supuestamente de Autumn. En las cartas se afirmaba que estaba bien y que volvería a casa cuando cumpliera 18 años. Pero nunca se volvió a saber nada de Autumn. Las primeras investigaciones se centraron en rastrear los últimos movimientos conocidos de Autumn y entrevistar a conocidos cercanos. Esto incluía a su novio,
que rápidamente fue descartado como sospechoso. A pesar de los esfuerzos por localizar a Autumn, no aparecieron pistas ni pruebas significativas que explicaran lo que le había ocurrido. La abuela de Autumn, que había sido su principal cuidadora, se convirtió en una figura central para mantener el caso en el punto de mira de la opinión pública. Con el paso de los años, la investigación de la desaparición de Autumn estuvo marcada por periodos de actividad y pausas frustrantes. Los investigadores no cejaron en su empeño, volviendo a interrogar continuamente a los testigos, recogiendo ADN de los familiares y siguiendo nuevas pistas. Una pista surgió en 2016, cuando el exnovio de Autumn, que anteriormente se pensaba que la había dejado en el centro comercial, confesó a los investigadores que en realidad la había dejado en el puente de Seabreeze. Allí la recogió su compañera de trabajo en el supermercado, Jessica Freeman. Los detectives se enteraron de que Autumn había estado viviendo con Jessica y su novio, Brian Donnelly, que en aquel momento tenía 31 años. La pareja admitió que Autumn se había quedado con ellos durante un breve periodo de tiempo, porque supuestamente tenía problemas en casa con su abuela. Proporcionaron poca información que pudiera ayudar a los investigadores a localizar a Autumn, alegando ignorancia. Las entrevistas con Jessica en 2018, que en aquel momento vivía en Nevada, no aportaron ninguna información nueva. Siguió negando tener conocimiento alguno del destino de Autumn. No fue hasta varios años después cuando el caso experimentó un avance significativo. En 2021, las autoridades recibieron una pista crucial que destaparía el caso. Chris Miller, un pariente de Jessica y Brian, se presentó, afirmando que uno o ambos estaban involucrados en la muerte de una adolescente en el condado de Volusia. Esta pista reabrió el caso con renovada determinación. Esto condujo a una llamada controlada preparada por la policía. Jessica admitió entonces que vio a Brian Donnelly acabar con la vida de Autumn. Donnelly falleció durante un procedimiento médico el 26 de mayo de 2022, sin que se le imputaran cargos. Tras su fallecimiento, los detectives volvieron a interrogar a Jessica, a quien los fiscales concedieron inmunidad. Tras conseguir su acuerdo de inmunidad, confesó que Autumn había estado viviendo con ella y con Donnelly en el parque de casas móviles de Shady Oaks. Autumn mantenía una relación inapropiada e íntima con ellos antes de su desaparición. Jessica también dijo a los investigadores que había visto a Donnelly estrangulando a Autumn en el baño de su tráiler. Pero cuando ella intervino, Autumn ya estaba sin vida. Entonces amenazó a Jessica, diciéndole que se enfrentaría a las mismas consecuencias si acudía a la policía. Las autoridades creen que el motivo era que Autumn planeaba volver a casa y Donnelly temía que si ella regresaba y revelaba su relación, él se enfrentaría a cargos. Jessica también proporcionó a los investigadores información crucial sobre el lugar donde sería enterrado el cuerpo de Autumn. Ella señaló el lugar a la cuadra 1300 de Hand Avenue en Ormond Beach. Recordó cómo Brian Donnelly había revisado la propiedad a finales de 2021 o a principios de 2022. Parecía satisfecho al descubrir que se estaba construyendo una nueva casa sobre la zona, donde supuestamente había escondido el cadáver de Autumn. En 2002, las autoridades pudieron cooperar con el nuevo propietario de una casa remolque en la propiedad para realizar una excavación. Utilizando un radar de penetración en el terreno, los investigadores encontraron irregularidades en el suelo debajo de donde una vez estuvo la caravana. 20 años después de su desaparición, en 2024, la meticulosa búsqueda permitió a los investigadores recuperar el 99.9% de los restos de Autumn. El hallazgo de sus restos ha ofrecido una pequeña sensación de paz a su hermano gemelo y al resto de sus familiares vivos, que han soportado años de incertidumbre y dolor. Aunque la recuperación de sus restos y la confesión de Jessica proporcionan respuestas largamente esperadas, también da a la familia la oportunidad de llorar y honrar la memoria de Autumn como es debido. Aunque la justicia, en un sentido tradicional, es inalcanzable debido al fallecimiento previo de Donnelly, conocer el destino de Autumn, por terrible que fuera,
permite cerrar un capítulo que ha perseguido a su familia durante casi 2 décadas. El sheriff de Volusia, Mike Chitwood, dijo lo siguiente: «Lo triste es que nunca se enfrentará a este mundo por el mal que hizo. Le pido a Dios que cuando dé su último suspiro tal vez tenga una visión de hacia dónde se dirigía». Karen Snyder. La vida de una joven fue brutalmente cegada y su familia quedó afligida sin respuestas. Karen Snyder era una joven de 18 años de edad conocida por su naturaleza cariñosa y alegre, una madre muy dedicada y una cara amable en su comunidad. La calidez y amabilidad de Karen dejaron una huella imborrable en todos los que la conocían. Sin embargo, su vida dio un giro trágico e inesperado la noche del 12 de noviembre de 1966. Su marido la encontró sin vida en su casa de Calumet City, Illinois. Karen había sufrido unas 120 puñaladas en el pecho, el cuello, los hombros, los brazos, las piernas y la cabeza. La brutalidad de la agresión se hizo aún más evidente por los hematomas que presentaba en la cara y las manos, así como por las múltiples costillas fracturadas. A pesar de la ferocidad de la agresión, su bebé llamada Paula, de 2 años y 12 meses, quedó ilesa en su Moisés, un testigo silencioso del espantoso crimen. Uno de los portadores del féretro, James Barbier, era amigo de Karen y de su marido. Tenía heridas visibles y esto levantó cejas entre los asistentes. Tras el funeral, James fue detenido por su muerte. Sin embargo, a pesar de la detención, nunca fue acusado formalmente. Las autoridades se mantuvieron herméticas sobre cualquier posible motivo que pudiera haber tenido para cometer un acto tan atroz. Su falta de comunicación no hizo sino aumentar la nube de misterio que rodeaba la trágica muerte de Karen, dejando a amigos y familiares desesperados por obtener respuestas y justicia. Sin pruebas concluyentes que lo relacionaran con el brutal crimen, las autoridades no tuvieron más remedio que ponerlo en libertad, dejando a la familia Snyder y a la comunidad sin un cierre. En diciembre de 2022, se reavivó inesperadamente una investigación largamente inactiva sobre el asesinato de Karen Snyder. Los detectives de Calumet City reabrieron el caso después de recibir una llamada telefónica de un hombre, Kevin Seeley, preguntando sobre el crimen de hace décadas. Mencionó que su abuela Dee hablaba frecuentemente del caso. Sugirió que había preguntas sin resolver y sospechas persistentes en la familia. La persona que llamó pronto fue identificada como un miembro de la familia de Karen. Su persistencia proporcionó la chispa necesaria para revisar los escalofriantes sucesos de 1966. Kevin dijo: «Un día estaba en el trabajo y me puse a leer sobre el tema y me dije, muy bien, quizá después de 57 años se pueda utilizar algún tipo de tecnología para averiguar quién fue el responsable de haber cometido el crimen». Un par de detectives de Calumet City, impulsados por esta nueva pista, indagaron en el armario de pruebas del departamento. Para su asombro, descubrieron que todas las pruebas de la investigación original se habían conservado meticulosamente. El casillero contenía una gran cantidad de información crítica. Incluía muestras con salpicaduras de sangre y múltiples artículos físicos recuperados de la escena del crimen. El detective, decidido a utilizar la tecnología forense moderna, envió la ropa ensangrentada al laboratorio criminalístico de la Policía Estatal de Illinois para su análisis. Los avances en la tecnología del ADN desde los años 60 prometían nuevas vías para identificar al autor. Con creciente expectación, los detectives viajaron a Creve Coeur, Missouri, armados con una orden de registro. Su objetivo era James Barbier, de 79 años, antiguo compañero de trabajo del marido de Karen Snyder y sospechoso inicial desde hacía tantos años. A pesar del paso del tiempo, Barbier seguía siendo una figura de interés. Los detectives recogieron una muestra de ADN suya, preparando el terreno para un posible avance en el caso. Las pruebas enviadas para su análisis arrojaron resultados concluyentes. Todos los elementos dieron positivo para el ADN de James Barbier. Los detectives habían obtenido su ADN mediante un frotis bucal en marzo de 2023, y la coincidencia era innegable.
Después de décadas de incertidumbre y angustia para la familia de Karen Snyder, por fin tenían un gran avance, aunque Barbier fue el principal sospechoso desde el principio. La fatídica noche, Barbier regresó a su casa en Gary, Indiana, donde su esposa cuidaba de su hijo pequeño. Su comportamiento era muy distinto del habitual. Parecía nervioso y agitado. Su mujer no pudo evitar fijarse en los cortes de su cuerpo, la sangre untada en su piel y las manchas en su ropa. Sin una palabra de explicación, Barbier se apresuró a entrar. Se quitó la ropa ensangrentada y la metió inmediatamente en la lavadora. El lugar dejó a su esposa desconcertada e inquieta, presintiendo que algo iba terriblemente mal. Décadas después, la familia Snyder se enfrenta a un momento agridulce. La reapertura del caso y la reciente detención de Barbier habían reavivado su esperanza de que se hiciera justicia. En abril de 2024, se emitió una orden de detención contra James Barbier. El 29 de abril de 2024, las fuerzas del orden llegaron al domicilio de Barbier en Missouri. Detuvieron al antiguo compañero de trabajo del marido de Karen, de 79 años. La detención marcó un importante punto de inflexión en un caso que había perseguido a Calumet City durante casi 6 décadas. Barbier fue extraditado a Illinois a los 3 días de su detención. Al principio, no estaba claro si Barbier había conseguido representación legal. La detención había supuesto una mezcla de alivio y dolor renovado para quienes recuerdan a Karen, su trágico final y el misterio permanente que rodeó su desaparición. Barbier regresó a los tribunales el 2 de mayo, enfrentándose a la gravedad de las pruebas de ADN recién descubiertas, que lo vinculaban directamente con una de las prendas que Karen llevaba puestas en el momento de su fallecimiento. En la sala del tribunal se respiraba una tensión palpable, mientras se revisaban los detalles del caso de hace una década y la comunidad esperaba justicia para Karen. En virtud de las disposiciones de la ley de equidad previa al juicio, el tribunal se vio obligado a tener en cuenta la edad y el estado de salud de Barbier a la hora de determinar su situación previa al juicio. En consecuencia, el juez decidió poner a Barbier en libertad, aunque bajo estrictas condiciones destinadas a garantizar que permaneciera dentro del alcance de la ley. La puesta en libertad de Barbier, aunque condicional, suscitó reacciones encontradas. La familia está decepcionada porque permanecerá libre en su casa hasta el juicio. El hermano de Karen, Bill Neves, dijo: "No puedo imaginarme verlo sentado ahí y durante 57 años estuvo libre. Y mi hermana ha estado bajo tierra y ahora tenemos que presentar un buen caso y asegurarnos de que pague por lo que ha hecho". Sin embargo, la obligación del sistema legal de equilibrar las consideraciones humanitarias con la búsqueda de la justicia significaba que Barbier no permanecería entre rejas a la espera de juicio. Las condiciones de su puesta en libertad incluían controles periódicos con las fuerzas del orden, la entrega de su pasaporte para evitar cualquier intento de fuga y el mandato de permanecer bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Estas medidas tienen por objeto garantizar que Barbier siga siendo responsable y accesible ante el tribunal, al tiempo que abordan las preocupaciones relacionadas con su salud y su edad. Barbier deberá comparecer de nuevo ante el tribunal de Markham el 21 de mayo de 2024 para su próxima audiencia. Paula Larson, hija de Karen, dijo: "Si hubiera tenido más tiempo, o tal vez hubiera estado aún más trastornado de lo que realmente está, de nuevo mi opinión, tal vez podría haberme eliminado a mí también. Mi familia por parte de mi padre siempre había dicho, este es el hombre. Mi padre luchó desde el día en que la encontró hasta el día en que falleció para tratar de llevar esto ante la justicia". Paula dijo que su madre era preciosa y que su familia la quería mucho, muchísimo. Recibió una llamada telefónica cuando se reabrió el caso. Fue una de las mejores llamadas que he recibido en mi vida, y la segunda mejor fue la del otro día, cuando me llamaron para decirme que el hombre estaba detenido. El otro día tuve que pasar con el coche por el cementerio. Estaba solo en el coche y dije en voz alta: "Mamá y papá lo tenemos". Daisy Shelton. ¿Qué pasaría si un misterio sin resolver de hace décadas
se desvelara de repente, revelando oscuros secretos y una verdad que estaba oculta. ¿Cómo afronta una comunidad un crimen brutal tras años de preguntas sin respuesta? ¿Y qué ocurre cuando una confesión trae una nueva esperanza a un caso sin resolver? En junio de 1964, un pescador sacó un brazo humano amputado de una gravera al este de Tipp City, en la ruta estatal 571 de Ohio. Este espantoso descubrimiento desencadenó una intensa búsqueda para localizar el resto de los restos. Los esfuerzos por drenar la gravera resultaron feudales, lo que dejó a los investigadores desesperados en busca de pistas. 4 días más tarde, otro pescador hizo un descubrimiento escalofriante. Se encontró una bolsa de arpillera en un canal del viejo canal Miami-Erie. Contenía un torso humano desmembrado. El acertijo se complicó aún más cuando encontraron una cabeza y una pierna en el canal. Los restos fueron identificados como pertenecientes a Daisy Evelyn Shelton, de 43 años, una madre que vivía en Dayton, Ohio. Daisy vivía en Springfield Street y trabajaba en Delco, una empresa de electrónica de automoción. Según una denuncia de desaparición presentada por Rita, la hija de Daisy, esta fue vista por última vez a finales de agosto de 1963. Al parecer, Daisy salió de casa esa noche, diciendo a su hija que pronto volvería a casa, pero nunca regresó. Daisy era conocida por cuidar de los que la rodeaban y era considerada una persona servicial entre su familia. Su vida había sido brutalmente truncada, y las circunstancias de su fallecimiento conmocionaron a la comunidad. A pesar del fervor inicial de la investigación, las pistas se agotaron rápidamente y el caso se enfrió. Pasaron décadas sin que se resolviera, hasta que en 2017 se produjo un giro inesperado en el caso. En un giro que solo podría describirse como del destino, un hombre que temía estar cerca de su fin en la cama de un hospital hizo una sorprendente confesión a una enfermera. Afirmó haber presenciado el asesinato de Daisy Shelton. Su temor a una muerte inminente le había obligado a desahogar su conciencia, revelando secretos largamente enterrados por el tiempo. Milagrosamente, el hombre sobrevivió, y los detectives, aprovechando la oportunidad, realizaron una serie de entrevistas con él. El testigo, cuya identidad se mantuvo anónima por su protección, relató una historia desgarradora. Describió los acontecimientos que condujeron al asesinato de Daisy, pintando una vívida imagen de un crimen que le había perseguido durante más de medio siglo. Su testimonio aportó detalles críticos que los investigadores habían eludido en 1964, arrojando nueva luz sobre un caso que durante mucho tiempo había parecido irresoluble. El testigo relató que vio cómo un individuo le quitaba la vida golpeándola en la cabeza con un martillo en una casa de la calle Springfield de Dayton. La brutalidad de los hechos dejó huella en el testigo, que describió la escena con crudos detalles. Después del golpe inicial, Daisy Shelton fue desmembrada en la casa por 2 hombres más. Las partes de su cuerpo fueron luego descartadas en varios cuerpos de agua en y alrededor de Tipp City. Efectivamente, la dispersión de las pruebas hizo que la investigación fuera más difícil para las autoridades de la época. Solo la persona que utilizó el martillo fue nombrada sospechosa, cooperó con los detectives y accedió a múltiples entrevistas. Al principio, negó vehementemente conocer a Daisy Shelton, a pesar de que vivían en la misma calle y trabajaban para el mismo empleador. En una entrevista realizada en agosto de 2051, la fachada del sospechoso empezó a resquebrajarse. A regañadientes admitió conocer a Daisy, un avance significativo en la investigación. A medida que avanzaban los interrogatorios, los detectives reconstruían meticulosamente los movimientos del sospechoso y sus interacciones con Daisy. Descubrieron incoherencias en sus declaraciones y lagunas inexplicables en su coartada para el momento del asesinato de Daisy. La presión aumentó a medida que las pruebas forenses, combinadas con el relato detallado del testigo, dibujaban un cuadro cada vez más condenatorio de la implicación del sospechoso. Los detectives exploraron la posibilidad de venganzas personales, disputas financieras
y otros motivos que podrían haber llevado a su brutal asesinato. Para construir un caso completo, los detectives recurrieron a técnicas forenses modernas. Volvieron a examinar la bolsa de arpillera y otras pruebas físicas, con la esperanza de encontrar restos de ADN o huellas dactilares que pudieran vincular irrefutablemente al sospechoso con el crimen. Los avances de la ciencia forense les permitieron analizar las pruebas con una precisión inimaginable en 1964. Simultáneamente, la respuesta de la comunidad al caso reabierto fue variada. Para algunos, la reaparición de un crimen tan horrible les trajo recuerdos dolorosos. La cobertura mediática del caso se intensificó, y muchos en Dayton y Tipp City siguieron de cerca los acontecimientos. El propio sospechoso sacó el tema de la caja voluntariamente, sugiriendo que podría explicar por qué su ADN podría encontrarse en ella. Afirmó que todo era una mentira, exagerada por el testigo presencial para implicarle. A pesar de su intento de desviar las sospechas, admitió que la caja había estado efectivamente en su casa de la calle Springfield. El sospechoso admitió que una caja de su casa había sido utilizada para transportar las partes del cuerpo de Daisy. Esta admisión fue un avance decisivo. El sospechoso admitió además que era posible que Daisy hubiera perdido la vida en su casa. Esto supuso un cambio significativo con respecto a sus respuestas anteriores, alineándose más estrechamente con el relato del testigo. Estas admisiones, combinadas con las pruebas forenses, reforzaron el caso contra él. El sospechoso confesó que parecía ser culpable y que posiblemente sería condenado en el juicio. Admitió que las pruebas acumuladas, su conexión con la caja, el lugar del asesinato y su relación con Daisy pintaban un cuadro condenatorio. A pesar de sus afirmaciones de haber sido incriminado, sus propias declaraciones habían consolidado inadvertidamente su condición de principal sospechoso en el caso de Daisy. Los detectives continuaron construyendo su caso, reconstruyendo la cronología de los acontecimientos que condujeron a la muerte de Daisy. Analizaron los antecedentes del sospechoso y continuaron buscando antecedentes de conducta violenta u otros posibles motivos. A la luz de las nuevas pruebas y de las confesiones parciales del sospechoso, los argumentos en su contra cobraron fuerza. La fiscalía se preparó para presentar un relato exhaustivo que abarcaría el testimonio de los testigos, los hallazgos forenses y las propias declaraciones incriminatorias del sospechoso. El objetivo era proporcionar un argumento claro y convincente que condujera a una condena y llevara finalmente la justicia a Daisy Shelton. El testigo declaró en una vista ante el gran jurado, pero perdió la vida antes de que el sospechoso pudiera ser procesado. El sospechoso, cuyo nombre no se dio a conocer, falleció en septiembre de 2022 a la edad de 92 años. A pesar de su fallecimiento, la audiencia del gran jurado aportó datos cruciales sobre el caso. Revelaron la profundidad de la investigación y las convincentes pruebas reunidas contra él. El testimonio del sospechoso y los hallazgos se documentaron meticulosamente, garantizando que la historia de Daisy Shelton no se desvaneciera en el olvido. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y expertos jurídicos analizaron el testimonio del sospechoso y las pruebas acumuladas. Se esforzaron por reconstruir un relato completo del crimen, llevado del testigo ocular que rompió su silencio después de tantos años. Fue decisivo para reavivar el caso. Su detallada confesión, junto con las reticentes admisiones del sospechoso, solidificaron la narración del trágico final de Daisy Shelton. Aunque la muerte del sospechoso impidió la celebración de un juicio formal, la transparencia de la investigación aportó cierto consuelo a la comunidad. Las declaraciones públicas de los detectives afirmaron que se había hecho todo lo posible por descubrir la verdad y sacar a la luz la justicia. Finalmente, después de 60 años, el 2029 de marzo de 2024, la oficina del sheriff del condado de Miami anunció que el fiscal Anthony Kendall determinó que el caso de Daisy Shelton estaba resuelto. Ellos decidieron esto debido a la confesión del sospechoso, que ahora ha fallecido, así como otras evidencias. La nieta de Daisy, Maria Walling, dijo que su padre, Rodney,
también falleció antes de saber lo que le había pasado a su madre. María dijo: nunca encontraron la pierna derecha cuando encontraron todas las partes del cuerpo, y eso realmente lo estropeó. Sabe los nombres de los hombres implicados en el asesinato de su abuela, pero los agentes no quieren darlos a conocer. Por fin han encontrado a los autores. Eran 3. Me voy a sentir mal por las familias que se van a enterar de cómo le quitaron la vida a mi abuela. Y aunque la familia tiene respuestas sobre quién fue el responsable de acabar con la vida de Daisy, la policía aún no ha confirmado un móvil. Es posible que el caso de Daisy Shelton nunca llegue a veredicto en un tribunal, pero la búsqueda incesante de la verdad y la justicia, gracias a los modernos métodos forenses y a la valentía de un testigo presencial, han conseguido que su historia no se pierda en el tiempo. Tammy Sue Aldridge. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo un trote rutinario en una mañana serena puede convertirse en una pesadilla que persigue a una comunidad durante más de 4 décadas? Tammy Sue Aldridge era una vibrante estudiante universitaria de 20 años. Era muy conocida por su contagiosa sonrisa y su pasión por el footing. La vida de Tammy personificaba la inocencia y la promesa de la juventud, llena de sueños y ambiciones para el futuro. Su dedicación al fitness era bien conocida entre sus amigos y familiares. A menudo la veían correr por el barrio, con una inquebrantable alegría y determinación. El 30 de junio de 1979, Tammy fue secuestrada mientras salía a correr, cerca de Jim Barnwell Road, en Burlington, Carolina del Norte. El sereno sendero bordeado de árboles que Tammy había recorrido innumerables veces se había convertido en el escenario de un horrible crimen. Su repentina desaparición desencadenó una búsqueda inmediata e intensiva por parte de las fuerzas de seguridad locales y de los preocupados miembros de la comunidad. Pero la esperanza se convirtió rápidamente en pavor, ya que pasaban las horas sin que hubiera rastro de Tammy. En un giro escalofriante, al día siguiente de su secuestro, Tammy consiguió llamar por teléfono a casa. Su voz, aunque llena de miedo, trajo una momentánea sensación de alivio a su familia. Al día siguiente pudo volver a llamar a casa, con un tono que contenía una inquietante mezcla de esperanza y desesperación. El investigador Dan Denton declaró que la joven había dicho a su familia que se encontraba bien y que con suerte volvería a casa. Su familia se aferraba a la débil esperanza de que estas llamadas significaran que seguía viva y que podrían rescatarla. Las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos y coordinaron una amplia búsqueda e investigación. La agonía de no conocer su destino pesaba mucho sobre sus seres queridos. La comunidad se unió, unida en su determinación de encontrar a Tammy y traerla a casa sana y salva. Por desgracia, este breve y desgarrador contacto fue la última vez que se supo de Tammy antes de su trágico final. La encontraron el 3 de julio. Su cuerpo yacía en medio de la carretera 54, una visión inquietante que marcaría para siempre la memoria de quienes la descubrieron. Una visión inquietante que marcaría para siempre la memoria de quienes la descubrieron. Tammy tenía los tobillos atados y marcas de quemaduras que indicaban que le habían atado una cuerda alrededor de las manos y el cuello. Llevaba los pantalones cortos al revés y la camisa al revés, lo que indicaba que le habían puesto la ropa después de morir. La brutalidad de sus últimos momentos era evidente. Había sido agredida. Cuando la encontraron, su cuerpo aún estaba caliente, lo que indicaba que había estado viva hasta poco antes de su descubrimiento. La autopsia determinó que perdió la vida por estrangulamiento. Los truculentos detalles del asesinato conmocionaron a la comunidad y dejaron a su familia sumida en un profundo dolor y horror. A pesar de la intensa investigación que siguió, nunca se acusó ni detuvo a ningún sospechoso en el caso de Tammy. La falta de pistas y pruebas concretas dejó frío el caso. A medida que los años se convertían en décadas, la esperanza de encontrar a su autor parecía desvanecerse. En agosto de 2007, agentes de policía de Carolina del Norte se desplazaron a un cementerio del municipio de Whiteford,
para exhumar los restos de un hombre sospechoso de ser el autor del crimen. Se tomaron muestras de ADN de los restos de Larry Chappell, fallecido en 1989 a los 51 años. Chappell, que por aquel entonces vivía en esa zona de Carolina del Norte, fue considerado sospechoso, pero en aquel momento no había pruebas suficientes para acusarle. Las muestras de ADN no coincidían con las tomadas del cuerpo de Tammy. El caso volvió a enfriarse. Sin embargo, en 2021, la agencia decidió retomar el caso. Estaban impulsados por los avances de la tecnología forense y por una renovada determinación de poner fin a la situación de la familia de Tammy. Las nuevas técnicas de análisis de ADN y procesamiento de pruebas tenían el potencial de descubrir pistas que hasta entonces habían sido indetectables. Los investigadores esperaban que estos avances pudieran revelar finalmente la identidad del agresor de Tammy y cerrar el caso para siempre. La reinvestigación trajo un renovado sentido de esperanza y urgencia. Un nuevo investigador empezó a buscar en archivos antiguos. El sheriff Terry Johnson dijo: "Este hombre fue capaz de encontrar un nombre que nadie había visto en el archivo. Solo un trozo de papel con un nombre". El sargento Dan Denton reabrió el caso. Dijo: "Encontrar este nombre fue lo más importante, ya sabes, una vez que tienes un nombre, una vez que tienes una pista, una vez que tienes algo para seguir. Eso es lo que te impulsa a seguir cavando, y cavando, y cavando". El jueves 4 de abril de 2024, la oficina del sheriff del condado de Alamance hizo un anuncio crucial. La vida de Tammy Sue Aldridge fue arrebatada por Gary Lane Laframboise. Laframboise, fallecido en 2020, fue revelado como el probable autor del horrendo crimen. Tenía unos 19 años en el momento del fallecimiento de Tammy. Vivía en Graham, una pequeña ciudad a pocos kilómetros de donde se descubrió el cuerpo de Tammy. Su proximidad a la escena del crimen y su historial delictivo dibujaban un panorama inquietante. Apenas 3 meses después de la muerte de Tammy, Laframboise fue detenido por un secuestro no relacionado y por hacerse pasar por un agente de policía. Mientras estaba bajo custodia, también cometió una grave agresión contra un agente de detención, lo que consolidó aún más sus tendencias violentas. Cumplió condena en prisión entre 1980 y 1982. Laframboise fue identificado como posible sospechoso mediante pruebas de ADN años antes, pero los investigadores se enfrentaron a un importante obstáculo. Tuvieron que ponerse en contacto con la familia Laframboise, obteniendo finalmente una muestra de ADN de la hija de Laframboise. La comparación de su ADN con las pruebas recogidas en el cadáver de Tammy Sue Aldridge dio como resultado una coincidencia concluyente. Se trataba de una prueba fundamental que confirmaba la participación de Laframboise en el crimen. El sheriff Johnson dijo lo siguiente durante una emotiva rueda de prensa: "Espero que este desarrollo y lo que ha sucedido aquí dé a la familia un poco de cierre". Los familiares de Tammy se alegran de que el caso esté cerrado, pero siguen teniendo preguntas. Su tío dijo: "Queremos agradecerles lo que han hecho. El cierre será diferente para cada uno de nosotros. Su trabajo significa mucho para nosotros. Gracias". Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,